Tayana Marrone nació en Corral de Bustos, Córdoba, en el año 1982. Fue convocada a formar parte de las tropas que desembarcaron en las Islas Malvinas. 82. El 2 de abril de 1982 tenía 18 años. 18 años. Estuvo 76 días en combate. Después de la guerra se enamoró, se casó, tuvo 2 hijos mellizos y vive en Chañar. ¿Ladeao o Ladeado? Ladeado. Buenas tardes, Quique. Hola. Saludos a ti, a todo tu equipo y toda tu audiencia. Bienvenida. ¿La gente de ahí dice Chañar Ladeado o dice Chañar Ladeao? Y vamos. No, Chañar Ladeado, pero muchos dicen Chañar. Ah, claro, para ahorrarse la confusión. Sí. En 2015 decidió que su lucha era hacerse cargo de su identidad. Tayana tiene participación en política, pelea por los derechos de comunidad trans y de los veteranos y veteranas de Malvinas. Tayana, ¿cómo es eso que denominamos la lucha por la comunidad trans? ¿En qué consiste esa lucha? Es una lucha por los derechos, para que la gente pueda integrarse a esta nueva sociedad que tenemos, que está cada vez más al descubierto. Sí. Siempre existió la comunidad LGTBI. Uh-huh. Y bueno, yo aporto mi granito de arena dando charlas sobre diversidad de género, sobre ESI, sobre políticas de diversidad de género, aconsejando, porque hay que pensar que mucha gente, muchas chicas trans, no tienen los medios para llegar a un trabajo, para defenderse sobre todo, para integrarse en esta sociedad heteronormada que tenemos. Yo tengo que dar gracias a Dios, por un lado, porque me pude formar, pude estudiar, hacer primaria, secundaria, terciaria, que hoy por hoy la gran mayoría de las chicas que pertenecen al colectivo LGTBI no lo tienen. Entonces se viven haciendo cursos, se viven haciendo, por ejemplo, centros donde se dan cursos, enseñanzas. Ahora el próximo, dentro de unos días, va a inaugurar uno, por ejemplo, aquí en Rosario. No, me quedé pensando en esto de la diversidad y lo que llaman LGTB. ¿No es de alguna manera esto volver a encasillar a una persona? En lugar de decir, es persona, elige lo que quiere ser y para dónde va. Porque si yo sigo encasillando, me parece que estoy poniéndole como un sello y le impido un cambio también. ¿Qué decís a esto? Claro, por ejemplo, tenés lugares de enseñanza pública donde hay horarios y días especiales para gente del colectivo LGBTI, sobre todo mujeres trans. Por ahí me han preguntado lo que me estás preguntando vos, de encasillarlo. Eso. Lo que pasa que no sería encasillarlo o apartarlo del resto, sino darle un lugar donde se sientan cómodas, donde puedan ir, donde no tengan miradas que la miren con cola como si fuese un bicho raro, donde horarios, porque sabemos que muchas mujeres trans trabajan de la prostitución, entonces les cuestan los horarios. Pero el punto es lograr que de alguna forma se vayan integrando a la sociedad. Tenías 18 años en Malvinas. ¿Qué sello te dejó el estar 70 y pico días en Malvinas en una guerra que se perdió? Yo no considero que se haya perdido porque yo, como muchos de los veteranos, seguimos en la lucha, luchamos de otra forma, luchamos malvinizando, dando charlas, donde se aprovecha que los partícipes de esa guerra aún estamos vivos. No es como leer la guerra del cruce de los Andes. O la guerra del 38 al 45.
No es lo mismo. Donde fue escrita por un biógrafo y que no sabes si realmente fue así. Ahí estuvieron. Y están vivos y cuentan. Exacto. Sí. Ahora, menuda tarea, ¿no? Digo, Tayana, malvinizar y pelear por reivindicaciones que tardaron muchos años en venir. No es sencillo esto. Sí, lo que pasa es que nos llevó muchos años que, hablando los veteranos, a nosotros los veteranos, Sí. nos llevó muchos años a hacerle entender a nuestros gobernantes y al pueblo, a la sociedad, que nosotros no teníamos nada que ver con la dictadura. Ah, ok. Porque en los primeros años Sí. tuvimos abandono y desidia de parte del Estado. Sí, Y Alfonsín, que yo lo considero un genocida de veteranos, sí. porque nos abandonó, Ujú. era porque nos estaban agrupando junto con los militares. Sí, sí. Y no teníamos nada que ver. Como si ustedes hubiesen sido gente de Galtieri, Claro, por como ejemplo, si ¿no? hubiese sido culpable Sí. del genocidio que hicieron los militares, todas esas cosas. Ujú. ¿Me entendés? Sí, Al principio éramos los chicos de la guerra. claro. Cuando empezamos a hacer lío por un reconocimiento, una ayuda del Estado, Sí. porque hay que considerar que si bien todos vinimos con problemas psicológicos, Ajá. muchos vinieron con problemas físicos también, Ujú. donde no te daban trabajo, te ibas a anotar y se enteraban que eras veterano, que había estado en la guerra, y después vemos y nunca más. Después vemos. Donde Sí. los veteranos lisiados tenían que salir a vender en los subtes, en los trenes, por todos lados para poder subsistir. Por eso hubo tantos suicidios como caídos en combate. De los 639 caídos en combate, hubo como 700 suicidios. Ajá. Entonces fue una lucha de casi 10 años para que nos reconocieran y nos dieran algo, o por lo menos tener una atención psicológica. Por un lado hablas de militares, por el otro lado hablas de gobiernos. ¿Y qué de la gente? La masa del pueblo. Esa masa que fue a aplaudir a Galtieri. Hablo del cuerpo social. Claro, Yo sí, no sí. fui a la plaza, pero me incluyo dentro del cuerpo social. Sí, obvio. ¿No? Lo que pasa es que durante los primeros años del gobierno democrático, Sí. los primeros 6 años de Alfonsín, Sí. que nos dijo en la cara, durante mi gobierno no les voy a dar nada, nos los dijo en la cara cuando estábamos haciendo movilizaciones en Plaza de Mayo. Ajá. También ocultaron, entonces no le dieron la importancia al pueblo de los que éramos los veteranos. Siempre nos seguían mirando con la cara fea como que éramos partícipes de todo lo que hizo el gobierno militar. ¿Los medios decían lo mismo en ese momento? Sí, teníamos esa mirada. Sí. Ajá. Ajá. Nos olvidaron los gobernantes de esa época y hizo que el pueblo se olvidara también de nosotros. Ahí está. Entre Tuvieron el que gobierno, pasar los mucho. medios, etcétera. Bueno, y la educación, supongo que también participó de ese olvido. Claro, nunca se habló de Malvinas en las escuelas. Ajá. Tuvieron que pasar muchos años Claro. para que se empiece a hablar, para que el pueblo se empiece a dar cuenta, que nos empiece a reconocer, que fuimos a defender nuestra soberanía. Como te decía antes, primero éramos los chicos de la guerra, cuando empezamos a hacer lío, los loquitos de la guerra. Claro. Ahora salen a decir que somos víctimas de los militares, víctimas de esa época. Vos no te considerás No, una me considero víctima. una víctima. Si hoy tuviera 18 años y me dicen, tenés que ir a Malvinas, voy de nuevo. Voy de nuevo. Y en te ese- puedo asegurar que ¿En ese momento tenían una esperanza de triunfo o ya olfateaban que, por un lado podían pensar que van a venir los ingleses desde allá? Entonces, bueno, retomemos las Malvinas y listo. Pero en un momento dado empezaron a olfatear que se venían
Y que venía la derrota porque es un ejército superior, encima defiende la OTAN, Estados Unidos, países cercanos, limítrofes, estábamos solos. Sí. Sí, te digo que te cuento una anécdota. Sí. Hablábamos con nuestros superiores, por ahí charlábamos, y decíamos, y nos decían, ¿qué van a venir los ingleses hasta acá? ¿Para qué? ¿Qué quieren? No, y se vinieron. Sí. Se vinieron. Sí. Lo que pasa es que había un factor muy determinante. La Thatcher estaba en decadencia. Ajá. Y esto le vino como el anillo al dedo. Claro. ¿Cuántos años más se quedó después de la Margaret? No puedo trazar un paralelismo, pero también estaba en decadencia la dictadura militar y quería aprovechar esto en un supuesto triunfo, que no vengan los ingleses para reincorporar las Malvinas. Y ya, tendríamos todavía la dictadura militar entre nosotros. Obvio, sí. Lo que pasa es que vos después, con el paso de los años, te vas enterando de cosas que sucedieron en ese momento, después, antes. Sí. Y decís, los militares, la recuperación de las islas ya lo venían masticando del año 81. No es que se despertó Galtieri ese día y dijo, vamos a joderle la vida a alguien y nos vamos a Malvinas. Ya lo venían masticando del año anterior. Claro. Los hechos me lo confirmaron, porque la instrucción no fue la misma que la clase anterior. Íbamos constantemente al polígono de tiro, las instrucciones eran bravas, todo eso. O sea, nos querían formar como grandes guerreros. O sea que fue sorpresa para ustedes, pero después empezaron a darse cuenta de que esto se venía... Lo que pasa es que la recuperación de las islas... Argentina tenía el apoyo de Estados Unidos, pero después cuando Margaret Thatcher dijo que venía, se dio vuelta. Listo. Se dio vuelta. Sí, es verdad. Bueno, tengo que agradecer a nuestros hermanos chilenos que los brindaban apoyo logístico y táctico a Inglaterra. ¿Algún país estuvo de nuestro lado, como Perú, digamos? Que yo recuerde Perú solamente. Perú solamente. Sí, que brindó aviones y pilotos. ¿Qué recordás de la participación de mujeres en Malvinas? Y hubo mujeres que eran enfermeras, que estuvieron en Comodoro Rivadavia, y después hubo otras que estuvieron en el buque hospital, por ejemplo. Ajá. Estuvieron en el Almirante Irizar. Sí. ¿Ellas también fueron olvidadas en principio? Sí, fueron olvidadas, sí, también. Sí, bueno, de los primeros, desde el 82 hasta el fin del 91, todos fuimos olvidados. Sí. O sea, éramos paria. Claro, pero las mujeres, como eran minoría, en realidad parecía que lo que estaban haciendo era olvidar al excombatiente, como que la guerra era una cuestión de varones y no había mujeres por ninguna parte. Claro. Tardamos mucho tiempo en enterarnos. Exacto. ¿No? Sí. Pero había mujeres enfermeras, las mujeres eran enfermeras. Sí. Yo lo que pasa es que fui como varón. Claro, sí. Por mi condición. Pero, bueno, nosotros yo pertenecí a la Operación Rosario, que se llamó, que fue la toma. Ajá. Fuimos el 2 de abril. Tomamos Darwin y después a los 2 días nos fuimos a la Gran Malvina, al punto de apoyo de Bahía ¿Y no Zorro. hubo oposición alguna al desembarco? ¿O sí hubo? ¿Los isleños se opusieron? No nos esperaban para nada. No nos esperaban, eso es. Igualmente hubo que hacer allanamientos y todo, porque ellos tenían radio de comunicaciones, armamento, todo. Hubo que hacer allanamientos. Pero, bueno, estaban muy desconformes. Los isleños estaban muy desconformes. ¿Y los soldados estaban desconformes también? Con algunos tratos y algunas cosas que después trascendieron, algunos malos tratos, algunas torturas. Hubo algo, pero yo te puedo decir... En el caso tuyo en el caso no pasó. Nuestro no, porque aparte nosotros después la mayor parte del tiempo estuvimos en la Gran Malvina. Ajá. En la Bahía Zorro, que se llama. Sí.
¿Y cuál era la diferencia? Y ahí, y por ejemplo, donde nosotros estábamos, no sé si por suerte o por no suerte, tuvimos siempre combates aéreos, o sea, bombardeo aéreo, bombardeo naval constantemente. No sé si era mejor eso o el otro, que enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque te podés defender. ¿Qué le íbamos a tirar? ¿Un avión con una ametralladora? ¿Qué iba a hacer? Claro. Con FAL, no podías hacer nada. ¿Y tenían los pertrechos necesarios? ¿Tenían la alimentación necesaria? ¿Todo eso estaba cubierto por el ejército? Y al principio, lo que pasa es que nosotros fuimos, la idea era esta, tomar Bahía Fox, Sí. estar a lo mejor 15 días y nos teníamos que pegar la vuelta. Ajá. Cuando se supo que Inglaterra venía, nos tuvimos que quedar. Entonces nuestras provisiones eran para pocos días. Claro. Después hubo que racionarla y bueno, yo volví, qué sé yo, con 20, 30 kilos menos, que sé yo, éramos toda una hilacha así. Entonces hubo que racionar todo. ¿Y ese daño psicológico que vos decís que no se atendió después, entonces, qué lo provocó? ¿El miedo a morir, el terror, la vista de la muerte en otra persona? Y por todo lo que vivís y por todo lo que ves. Uno no cuenta, la gente quiere que cuentes cosas porque viste que la gente es morbosa. Sí. Nunca vas a escuchar de un veterano lo que realmente pasó. Te van a contar lo más leve. Te van a acordar, ningún veterano te va a decir, sí, porque yo qué sé yo, a mi amigo lo despedacé una bomba y lo junté a pedazos. No lo vas a escuchar eso. Existieron cosas atroces. Ajá. O sea, para una persona de calculo 18, 19, 20 años. Claro. Imagínate. O sea, terminaste la secundaria, que vivías pura joda y caíste en una guerra. Te hiciste hombre del día y la noche. Eso es. Sí. Donde tenés que ni pensar, o es el inglés o soy yo. Ahí está. O mato o me matan. Sí. O disparo o me disparan a mí. Eso es. No tenés término medio. Obvio que siempre en una guerra no hay ganadores ni vencidos. Nadie gana en una guerra. Nadie. Todos pierden. Todos pierden. Sí, cuando te preguntaba recién, yo me imagino que el miedo estaba instalado. El miedo está. Inevitable. El miedo está en todo momento. Cuando suenan las sirenas, Sí. que vos veas los 2 segundos que vienen, porque como me tocó a mí ver los Harrier bombardeando, Sí. que hablan de Ucrania que tiran las bombas beluga o bombas racimo. A nosotros nos tiraron bombas racimo. Nos han tirado. Nos salvamos cuando nos tiraron porque su punto de bombardeo era una pila de tanques de nafta de aviación que estaba a 1000 metros. Claro. Por eso pasaron adelante nuestro. No es que nos erraron. Ellos le tiraron los tanques. ¿Qué sintieron en la capitulación? Después, En el momento de la rendición. sí. Pero que te quería decir algo. Sí, dale. Miedo siempre sentí, como Sí. cuando estás en el pozo y te bombardeando durante 4 horas. ¿El pozo es la trinchera? La trinchera, el pozo solo, bien parapetado, Sí. te bombardean durante 4 horas, toda una noche. Que yo estoy hablando contigo porque Dios me dijo, quédate en el pozo, que si salían no estamos hablando ahora. Sí. ¿Me entendés? Miedo siempre tenés. Sí. No, me quedé... En la capitulación decís vos. Sí, ¿qué pasó con ustedes en el ánimo de los soldados? ¿Qué comentaban? ¿Qué decían? Y cuando entregamos las armas... ¿Era un alivio la capitulación? Claro, a eso apuntaba. Cuando entregamos las armas, porque realmente no nos rendimos, sino se pidió el cese de fuego. Sí. Cuando Menéndez era el que estaba Sí, en Malvinas. sí. Cuando Menéndez le empezaron a picar las balas cerca, dijo, ¡ay, me rindo! Porque fue así. Sí. Claro, Sí. no le tocaban donde estaba él resguardado, estaba todo bien. Podían... Después le echó la culpa. Que los soldados están cansados. Pero podían no rendirse o ya estaba. Digamos, a tu juicio, por supuesto. Según cuenta la historia
historia, si resistíamos unos días más, los ingleses se les terminaba hasta las municiones. Y ganábamos. Esa no la escuché nunca. Sí, así dice. Esa no la escuché nunca. Según las malas lenguas dice eso. Ajá. Si resistíamos poner 48 o 72 horas más, los ingleses capitulaban. Esa era lo que escuché. Bueno, y el ánimo El de ánimo de la... Cuando se terminó, que se dio el cese de fuego, por un lado era una falsa alegría porque volvíamos a casa. Sí, alegría. Pero por otro lado era una tristeza enorme porque otra vez iban a estar los isleños. A 40 años vista de todo eso, ¿cómo te sentís hoy? Bien, bastante mejor. Puedo hablar un poco más de Malvinas. Cada año que pasa hablo un poquito más. Sí. Antes me costaba hablar. Seguro. Me siento reconocida, el pueblo te reconoce, te saluda cuando se das cuenta que sos un veterano de guerra. Sí. Por ejemplo, yo tengo unos cosas de Malvinas en mi auto y la vez pasada pasé por un control y se dieron cuenta que era veterana y el control policial me saludaron y estuve muy bien, me felicitaron. A otros veteranos les ha pasado que hasta le han hecho la venia, sí. ¿Viste? Se está muy bien ahora. Digamos que no va muy bien, mucho mejor que hace 40 años atrás, obvio. Te invitan a instituciones a hablar de Malvinas y el pueblo te reconoce. Por lo menos ahora todos los años se hacen los actos por el 2 de abril. Se puede decir que estamos bien. Gracias, Tayana. Gracias a vos. Muy amable.